Buenas tardes, es un placer estar con ustedes este viernes de oración. Permítame iniciar con una oración para poner esta reflexión en las manos del Señor. Padre precioso, esta hermosa tarde te damos muchas gracias. Concédenos ser bendecidos a través de la palabra y que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Es un gusto podernos unir en oración y también con respecto a la reflexión de la palabra de Dios en esta tarde. Quisiera introducirme con una pregunta. ¿Cómo te preparas tú ante una celebración importante? Un cumpleaños, una boda, un aniversario. ¿Cuáles son las acciones o organización que haces con respecto a esta festividad? Seguro no lo haces de un día para otro. Tomas el tiempo y el momento para preparar todo lo adecuado y para organizar correctamente el programa que se va a estar llevando en esa celebración. Hoy en esta tarde quiero hablarte precisamente de eso, de los preparativos que como iglesia debemos hacer para poder estar listos y preparados para recibir el día del Pentecostés. Este próximo domingo celebraremos el día del Pentecostés y no será solamente local, sino a nivel mundial. Es el día que se celebra el día del Pentecostés. Entonces quiero llevarte a reflexionar y a conocer y poder concientizar sobre los preparativos que como iglesia podemos hacer. Y lo quiero enfocar precisamente en las Escrituras y quiero llevarlo a conocer un poquito de la celebración del día del Pentecostés en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús y lo que Jesús les declara a sus discípulos antes de partir con relación a la venida del Espíritu Santo que se llevaría a cabo ese preciso momento, el día del Pentecostés. Y quiero iniciar primero con los preparativos que el pueblo de Israel celebraba y que se encuentran registrados en el Antiguo Testamento. Este trabajo, este proyecto de las fiestas son en realidad 3 fiestas muy importantes para el pueblo judío. Y la segunda de las fiestas más importantes es el Pentecostés. La primera es la Pascua, pero la segunda es el Pentecostés y sigue posterior a la Pascua. Para los judíos esta celebración era muy importante y se celebraba 50 días después de haber salido de la cautividad de Egipto. Esta celebración se llevaba a cabo o se le dio conocimiento al pueblo estando ya en la cumbre o en las aledañas al monte Sinaí. El Señor ahí le dice a Moisés con relación a las celebraciones que se debían de hacer y que todo el pueblo debía de prepararse. En el capítulo 23 de Éxodo tú puedes encontrar ahí las 3 fiestas que el Señor le dice a Moisés, a través de Moisés al pueblo, que se prepararan. También lo encontramos en el capítulo 34 de Éxodo y Deuteronomio capítulo 16. Esta celebración no solamente se llama Pentecostés o 50 días después, sino que en el Antiguo Testamento se llamaba las 7 semanas, porque eran 7 semanas posteriores de la Pascua. También se le llamaba la fiesta de la recolección, porque tenía su lugar cuando se recolectaban o al final de la recolección de las cosechas. Pero esta fiesta también se llamaba las fiestas de las primicias, porque se ofrecía los primeros panes del trigo que se recogía. Entonces estas son los nombres que se les daba a estas fiestas. ¿Cuándo se celebraba? 7 semanas después, 50 días después de la Pascua. Y estando en el monte Sinaí, el Señor Jesús Dios le hace reflexión al pueblo que se debía de celebrar. Esto enfatizaba la alianza que Dios hacía con el pueblo ese día. Y ese mismo día el Señor llamó a Moisés a subir al monte para recibir las leyes que se daría al pueblo. Por lo tanto, se le llama también la fiesta de la alianza. ¿Qué preparativos el Señor le pidió al pueblo para celebrar esta fiesta?
¿Qué tenía que hacer el pueblo para organizar y poder estar atento para esta celebración? Lo primero, y lo encontramos en el capítulo 16 de Deuteronomio, el Señor les pedía que ofrecieran según habían sido bendecidos. Al que había sido bendecido con una abundante cosecha, la ofrenda debía de ser abundante y generosa. De acuerdo a cómo ellos habían recogido las cosechas, debían de presentarse al Señor para ofrecer ofrenda. Esta ofrenda debía de ser lo primero y lo mejor. No se le daba lo que sobraba, sino que se debía de recoger y apartarse lo mejor de la cosecha, pues era para el Señor. Era la bendición que Dios le había dado al pueblo. Eso celebraban ellos. Y esta celebración también debía de ser hecha con alegría. No era que el pueblo iba triste, al contrario, el pueblo cantaba, se gozaba, había júbilo, pues el Señor había bendecido grandemente al pueblo con unas cosechas o con cosecha abundante. Por eso el Señor le pidió que el pueblo se acercara con alegría para ofrecer el holocausto, para ofrecer esta ofrenda de acción de gracias. La segunda ofrenda o segundo que encontramos son los preparativos, pero ya en el tiempo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra. Cambió un poquito, mas no el sentido. La celebración era hecha para poder bendecir y también agradecer al Señor. Esta celebración daba el comienzo, el término de la cosecha de la cebada y comienzo de lo que correspondía al trigo. Por lo tanto, se celebraba, se daba la convocación para unirse a la celebración. La gente que vivía en comunidades un poco más lejanas a Jerusalén se organizaban en grupos pequeños para ir precisamente a la aldea o a la ciudad céntrica, y ahí se reunían con el único fin de que juntos pudieran ir caminando o peregrinando hacia Jerusalén con alabanzas, con alegría, con acción de agradecimiento, pues llevaban los frutos que habían sido recolectados durante esta cosecha. Por lo tanto, para ellos era de mucho gozo, de mucha alegría. Cuando los que iban peregrinando llegaban hacia la ciudad de Jerusalén, los levitas, los cantores, estaban ya listos para recibir a los que venían de las comunidades cercanas para poder celebrar juntos. Y empezaban a adorar a Dios, empezaban a cantar, empezaban a adorar, a alabar al Señor, y junto con ellos los levitas los dirigían hacia el templo de Jerusalén con cánticos, alegría y con un corazón de alegría, de gozo. En esta celebración, en el tiempo del Señor, se les pedía a los varones que pudieran estar, a todos los varones se debían asistir a esta santa convocación. No era si el varón quería o no, sino que se les pedía que con alegría el varón pudiera estar en esta santa convocación. Era una santa convocación de parte de Dios para el pueblo. Y este día no había trabajo. Era un día que no se trabajaba, sino que se dedicaba exclusivamente para ofrecerlo al Señor con gozo y con alegría. En esta convocación santa que se hacía, debían de llevar ciertas ofrendas y que se les pedía al pueblo en el tiempo del Señor Jesús. Lo primero es que la ofrenda debía de ser traída en nombre de todo el grupo o todo el pueblo de Israel. Toda la congregación de Israel se reunía, principalmente los varones, para ofrecer estas ofrendas. Y lo primero que se ofrecían era ofrenda de panes. Esta ofrenda era una ofrenda mecida, usted la puede encontrar en el libro de Levíticos. Desde el capítulo 1 va enfatizando cada una de las ofrendas. Esta ofrenda era mecida, eran panes que se ofrecían al Señor y en gratitud, por eso se llama ofrenda mecida, porque el sacerdote la mecía como olor grato para Dios. La segunda es que en esta convocación santa
también debían de traer 7 corderos de un año para ser ofrecido en holocausto con gratitud al Señor. También se le pedía un becerro y un carnero como ofrenda encendida de olor grato. Se presentaba delante del Señor, y asimismo debían de preparar un macho cabrío como expiación, o 2 corderos para ofrenda de paz. Ese era lo que ellos llevaban, el pueblo llevaba para ser ofrecido en ese día del Pentecostés, el día de la semana o de las cosechas, para agradecer a Dios la bendición que habían recibido. Y al finalizar de toda esta santa convocación, de toda esta celebración en el templo, de los sacrificios, de las ofrendas presentadas, al final el pueblo se reunía con alegría y celebraba un banquete grande para todo el pueblo, de tal forma que el necesitado, el extranjero, el que había venido de lejos, pudiera celebrar juntamente con el pueblo y con gozo poder participar, dándole gracias a Dios por la bendición que habían recibido durante todo un año de cosecha, que el Señor les había prosperado y el Señor había sido fiel con ellos. Eso eran los preparativos, o cómo el pueblo se preparaba para recibir este día en el tiempo del Señor Jesús. Pero quiero dirigirte ahora lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos con relación a esta celebración, para que pudieran prepararse, pues este era un momento especial, era un momento en el que el Señor le había declarado a sus discípulos que la promesa del Padre se haría presente en ellos. Y podemos ir a Lucas, en el último capítulo de Lucas, capítulo 24, verso 49, el Señor le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, porque Él enviaría al Espíritu Santo, la promesa del Padre sobre vosotros. Quédense en Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Esas eran las palabras del Señor antes de ascender, y Lucas lo hace presente. Quédense en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Ya el Señor había estado con ellos 40 días, y en ese transcurso el Señor hizo señales, maravillas, se presentó, estuvo con sus discípulos, pero antes de partir, esa es la encomienda: quédense hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. El capítulo 1 de Hechos, verso 4, es lo mismo que el Señor, Lucas dice en el capítulo 24. Y el Señor les dijo que estuvieran, cuando estaban juntos, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les había oído de parte del Señor Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es la encomienda que Dios le hace a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan, permanezcan unidos, permanezcan juntos, esperando la promesa que debería o que iba a venir de parte del Señor. Pero también el Señor les dice, no solamente les dice que se queden en Jerusalén, que esperen, pero quiero llevarte a analizar qué es lo que los discípulos hicieron en el transcurso de estos 10 días, antes de que llegara el día del Pentecostés. Dice la Escritura en el capítulo 1, que ellos esperaron al Señor como Dios les había mandado, como Jesús les había ordenado. Se quedaron en el aposento alto. Ahí se reunieron de tal forma que estaban unidos. Dice el verso 12: entonces volvieron a Jerusalén después de que el Señor fue llevado arriba en el monte del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén. Y dice, y entrando subieron al aposento alto.
Y todos, dice el verso 14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Lo primero que miramos aquí con relación a los preparativos para recibir la promesa del Padre era precisamente que estaban unidos, tenían un mismo propósito, tenían un mismo sentir, había una misma convicción, había un mismo mandato que habían recibido. Por lo tanto, al volver ellos a Jerusalén, no se esparcieron, no se fueron, sino que unidos se reunieron en este lugar para esperar lo que el Señor les había dicho. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y unidos ahí en un mismo sentir, en un mismo deseo, en un mismo momento para esperar ese momento en el que el Espíritu Santo descendería sobre ellos. Ellos no sabían cuál sería la forma, cómo se haría ese momento. Sin embargo, ellos no dudaban que era un momento especial. Por eso no se querían perder la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de recibir la promesa que el Padre les había dado. Y en esta perseverar juntos, en este tener un mismo sentir y estar unidos, también dice la Escritura que perseveraban en oración y ruego. Tenían un mismo anhelo, tenían un mismo sentir, y en este mismo sentir se dispusieron en su corazón lo que habían visto en el Señor Jesús, los momentos de oración, el apartarse a solas para estar con el Padre. Ese momento había marcado sus vidas, que en estos 9 días antes de que llegara el día del Pentecostés, ellos estaban con ese mismo anhelo. Y dice claramente la Escritura, tenían perseverancia, consistencia, seguían persistiendo de tal forma que ellos seguro estaban orando para que Dios se manifestara con esa promesa. Y ellos en oración, en un solo ruego, en un solo deseo, no había otra intención en su corazón más que recibir la promesa del Padre, esperar lo que el Señor les dijo. Juan ciertamente bautizó con agua, mas yo bautizaré en Espíritu Santo. Y esa promesa les quedó marcado. Incluso dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos no entendían con relación a lo que el Señor se estaba dirigiendo en ese momento, pero en oración pedían el poder que Dios les había prometido a través de su palabra. Quédense hasta que sean llenos de este poder de lo alto. Y en oración estaban en un mismo sentir. Y la Escritura dice que ese día llegó. El capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, y vuelve a reafirmar, estaban todos juntos, unánimes en un mismo sentir. Y en ese momento vino de repente del cielo un viento recio que sopló sobre ellos, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y se cumple la promesa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Se hizo realidad. La celebración, el momento de regocijo, el momento de entrega, el momento de ofrenda se hizo realidad ese día del Pentecostés, no en Jerusalén, no en el templo, sino en el mismo Jerusalén, en el aposento alto, donde estaban 120 esperando la promesa del Padre. Esta noche, este viernes de oración, quiero aterrizar lo que hemos visto sobre los preparativos que el pueblo o que el Señor le marcó a Moisés que el pueblo debía de hacer para esta celebración de las cosechas en el Antiguo Testamento.
Lo que el pueblo hacía en el momento en la ciudad de Jerusalén, en el tiempo del Señor Jesús, y lo que Dios le ordenó al pueblo que hiciera, a los discípulos, le ordenó a los discípulos que hicieran antes de que Él fuera ascendido. Pero ahora quiero aterrizarlo a nosotros como iglesia, como Templo La Hermosa. Debemos nosotros estarnos preparando para este acontecimiento precioso que estamos esperando. No es otro día del Pentecostés, no es otro tiempo en el que estamos celebrando el día del Pentecostés. Debe ser el anhelo de nuestro corazón esperar esta celebración gloriosa del día del Pentecostés en nuestras vidas. Y este próximo domingo será esta celebración no solamente en este lugar, sino a nivel mundial. Muchas iglesias, muchos lugares, muchos países se estará celebrando el acontecimiento más importante para la iglesia, la venida del Espíritu Santo sobre 120, y que desde a partir de ese momento el Espíritu Santo se hizo presente en su iglesia y en los gentiles, y hoy en estos días en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero ¿cómo debemos de estarnos preparando? ¿Cuál es la forma en la que nosotros debemos de estar listos organizando para esta celebración tan importante y espiritual, no solamente para nosotros, sino también esperada por el Espíritu Santo para ser derramada en su iglesia? Lo primero que quiero llevarte es precisamente a unirnos en un mismo deseo. Que como iglesia desde este viernes hasta el próximo domingo estemos con un mismo deseo, el deseo de que Dios nos bendiga con su Espíritu Santo. No importa que no estés en este lugar, en el templo, en este auditorio, en tu casa ahí debe de haber el mismo deseo, que el Señor nos llene con su Espíritu Santo a la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Ahí donde estemos, ahí está el Espíritu de Dios. Que Dios se haga presente en cada hogar, en cada familia y en cada corazón. Pero no solamente en el deseo de que Dios bendiga con su Espíritu Santo, sino una sola necesidad, unidos en una sola necesidad, que Dios manifieste la promesa de su Espíritu Santo en quienes hasta este momento no han recibido el Espíritu Santo, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Anhelamos, deseamos que no solamente en algunos cuantos el Espíritu Santo descienda, llene, sature, bautice con el Espíritu Santo y fuego, sino también con cada creyente que ha confesado al Señor Jesús y que ha declarado a Dios como su Señor. Deseamos de todo corazón que sea investido con el poder de lo alto. Y hay una necesidad muy grande en estos tiempos para que su iglesia sea llena y revestida con el poder del Señor. También quiere unirnos juntos en un solo sentir. Que Dios levante una iglesia poderosa, llena del poder del Espíritu Santo, que con denuedo anuncie la palabra de Dios con poder, que señales, milagros, prodigios se hagan presentes a través del mover de su iglesia en todo lugar donde esté. Que el Espíritu Santo dirija a cada miembro, a cada congregante, a cada hijo suyo, lo dirige el Espíritu Santo y con palabra llena de poder transforme, cambia, libere y haga posible un cambio radical en quien nos escucha. Lo segundo, no solo unirnos en estas necesidades que hemos presentado, sino que también dispongamos tiempo en oración y ayuno. Los discípulos esperaban ansiosos, pero no estaban ahí solamente mirándose unos a otros. Estaban orando, perseverando en oración y ruego delante de Dios. Queremos unirnos
desde este día viernes en oración, este momento de oración que tienes en tu hogar, mueve, dirígelo para que el Espíritu Santo se haga una realidad. Que Dios prepare los corazones de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Que Dios prepare los corazones de la iglesia para recibir esta manifestación sobrenatural en cada corazón desde este día viernes en oración. Y el día sábado hemos sido dirigidos, hemos sido convocados a partir de las 12 del mediodía para estar unidos como iglesia, no de un grupo, sino una sección completa, adorando, presentándonos en oración, en ruego, en súplica para que Dios se manifieste en la iglesia de Jesucristo. Únete con nosotros, conéctate con nosotros a través de este medio de Templo La Hermosa. Estaremos transmitiendo a partir de las 12 del mediodía un programa de oración y adoración a Dios en el que podamos ser movidos y entregados al Señor, unidos, preparándonos para este mover espiritual glorioso. Y el día domingo, quiero pedirte que media hora antes de la celebración de nuestro servicio, te unas en tu casa. No esperes hasta la 1, a las 12:30, reúnete con tu familia, con tus hijos y empiecen a adorar a Dios, a pedir al Señor que ese día especial, este servicio especial a la 1, el Señor se manifieste grandemente. Y si puedes ayunar, muévete a ayunar, a dedicar este día para que Dios se haga presente y real en tu familia, en la iglesia de Jesucristo. Y por último, ¿cómo debemos de estar ese día de celebración? El pueblo tenía que tener una actitud de regocijo, de alegría, de gozo, y debían de ir al templo con sus cosechas, con el mover, con lo que Dios le había bendecido. ¿Cómo prepararnos ese día domingo del Pentecostés? Lo primero, antes del servicio, levántate con una actitud expectante. Dile: Señor, algo vas a hacer conmigo este día del Pentecostés. Dios, te vas a manifestar en la iglesia de una forma poderosa. Desde que tú te levantas, empieza a adorar a Dios, preséntate al Señor. Y a media hora antes, une a tu familia en oración. Pero durante el servicio, te pido por favor que iniciando el conteo del próximo domingo, empieces a adorar a Dios. Empieces a ofrecer tu vida como ofrenda, como un holocausto grato al Señor. Como lo dice Romanos, preséntate como esa ofrenda santa, dedicada al Señor, que es vuestro culto racional. Empieza a involucrarte en adoración, en devoción, en alegría, en el mover del Espíritu Santo, y sé sensible a lo que Dios tratará ese día para tu vida. No rehuses el mover del Espíritu Santo. Ábrele la puerta para que Dios pueda tratar contigo. Preparémonos para esta fiesta tan grande. Dios ha preparado ya una fiesta especial para nosotros, y las mismas palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: esperen ese poder de lo alto. Esas mismas palabras hoy el Señor nos dice: espera una fiesta gloriosa espiritual. Prepara tu corazón, prepara tu alma, y esperamos que este día del Pentecostés sea un mover espiritual glorioso en toda la iglesia de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.